Ser podcast. Hora 25 de los negocios. Con Javier Ruiz. Fin de las ayudas. Porque el gobierno ha comenzado a retirar las ayudas como consecuencia de los problemas y la guerra en el estrecho de Ormuz. Para empezar, las gasolinas van a ir perdiendo todas las ayudas, 5 céntimos a 5 céntimos, mes a mes. A partir de ahora y hasta octubre, esas ayudas van a quedar en cero. Lo mismo va a ocurrir en el mercado de la luz, donde las ayudas a el pago de ese impuesto de producción de energía eléctrica se van a retirar también, no mes a mes, sino año a año, hasta llegar a 2028 con subsidios cero. Lo único que todavía se salva es la agricultura. Hoy vamos a leer cuánto nos va a costar esto, qué impacto va a tener y si es todavía el momento y la medida correcta. Hoy, el fin de las ayudas en Hora 25 de los negocios. Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando. Es el anuncio del Consejo de Ministros hoy. Terminan las ayudas a carburantes, recibo eléctrico, que se pusieron en marcha con la guerra de Estados Unidos a Irán, con los problemas en el estrecho de Ormuz. De manera progresiva para seguir apoyando conforme estos precios están todavía por encima de los niveles preguerra, pero lo hacemos. Va a haber fin de ayudas a los carburantes, a la luz, pero no a la agricultura. Vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias. Así lo ha justificado hoy el Gobierno. Ha pasado la guerra, entramos en una fase de armisticio y de alto el fuego y, por tanto, no tenemos ya tensiones de precio, no son necesarias ya ayudas al precio. Esto es lo que anuncia hoy el Gobierno, que para nosotros los mortales significa 3 cosas. Fin a las ayudas al carburante, fin a las ayudas a la luz y continuidad en las ayudas a la agricultura. Capítulo a capítulo. Primero, el fin a las ayudas al carburante, que vamos a ver en una escalera de recorte de ayudas. Ahora mismo, a fecha de hoy, todavía hoy, último día hoy, tenemos 20 céntimos de descuento por litro de carburante. A partir de pasado mañana, de julio, vamos a tener ya solo 15, 5 céntimos menos. Y otros 5 céntimos menos en agosto, ya solo 10 céntimos. Y otros 5 céntimos menos en septiembre, solo 5 céntimos. Para llegar a octubre con ninguna ayuda. Mes a mes, 5 céntimos a 5 céntimos, las ayudas se acaban. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre. Con una cláusula de reactivación, dice el Gobierno. Sí, si hay problemas de precio, si hay problemas en el estrecho de Ormuz, sí, si los carburantes vuelven a subir más del 15%, volveríamos a la reducción plena de los 20 céntimos otra vez. En este Real Decreto Ley hablamos de activación. En el caso que se vea que los mercados vuelven a tener volatilidades e incrementos de precios, volveremos a activar los descuentos, incluso llegando hasta, como decía el vicepresidente, los 20 céntimos. Y lo mismo ocurre con el gas y la electricidad. Esta es la cláusula que hoy han anunciado el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la ministra de Transición Energética, Sara Agesen. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto en precio? Que a partir de pasado mañana, los carburantes van a ser más caros. A fecha de hoy ya están aproximadamente en los mismos niveles que antes del conflicto. Con la rebaja fiscal, el litro de gasolina hoy cuesta 5 céntimos menos que al inicio del conflicto, 1,44. El diésel sigue siendo 5 céntimos más caro. Estamos más o menos igual. Cuando la rebaja decaiga del todo, llenar un depósito, 50-55 litros, va a ser entre 11 y 15 euros más caro.
Bueno, pero a mí qué más me da que me bajen 10 céntimos o 5 céntimos. A mí eso no me influye en la economía diaria, porque en vez de comprarme carne me compro unos macarrones y me saben igual de bien. Eso es el truco del almendruco. Ahora mismo hay mucho escéptico al volante, pero si nos están escuchando en el coche, probablemente repostar hoy o a más tardar mañana es una buena idea porque a partir de pasado mañana todo se va a incrementar. El descuento de 20 céntimos se va a convertir solo en 15. Este es el primer movimiento y la primera retirada de ayudas. La segunda es la electricidad, con una escalera que en este caso va a retirar un impuesto, el impuesto sobre el valor a la producción energética, al 5% el año que estamos, al 3,5% el año siguiente y al 0% en 2028, con un argumento: hay más renovables y por tanto es necesario gravar menos los precios y la contaminación. Lo hemos visto desde el comienzo de la guerra de Irán. En el caso del mercado eléctrico español ha mostrado una resistencia mucho mayor que otros mercados europeos de nuestros países vecinos. Estamos menos expuestos a la volatilidad de los precios del gas. Los datos del mercado mayorista desde el 1 de marzo hasta el 27 de junio del 26 son muy claros. España registró un precio medio de 51,17 euros megavatio hora, mientras que en las plazas como Alemania más de 95 euros y en el caso de Italia más de 125 euros por megavatio hora. ¿Qué significa esto de nuevo? En precio, para nosotros los mortales, vamos a dejar de pagar ese impuesto. Y cuando todo esto acabe, en 2028, cuando ese impuesto sea el 0%, lo que vamos a ganar es algo de dinero, un alivio de 3 euros al mes para quien tiene una factura de 50 euros mensuales de luz, de 6 euros al mes para quien tiene una factura de 100 euros al mes. Es, por tanto, un cierto alivio, se dice, para compensar lo que va a ser un golpe mayor en el caso de los carburantes. Este es el juego de fin de ayudas y este es el juego de calendarios que hoy el Gobierno ha fijado tanto en carburantes como en impuesto de la luz. Todo esto es lo que va a cambiar a partir de pasado mañana. A partir del 1 de julio, fin de las ayudas a los carburantes, fin de algunos impuestos a la luz. ¿Qué no cambia? ¿Qué no se toca? No se toca lo que se está subsidiando ahora mismo a los agricultores, que pedían que esas ayudas e impuestos fueran a más las ayudas y a menos los impuestos. Es necesario incrementar dichas ayudas porque hay que tener en cuenta que los costes de producción subieron muy rápido, pero sin embargo no los estamos viendo bajar a día de hoy. Por eso esto es lo que decía COAG y esto es exactamente lo que el Gobierno ha hecho. Se mantienen las ayudas de 20 céntimos a los carburantes en el caso de los agricultores y se les da algo más, una ayuda directa para la compra de fertilizantes para los agricultores. Van a ser 165 millones adicionales. ¿Qué dice el Gobierno? Hay que retirar las ayudas generalizadas, el subsidio al transporte, al carburante que disfrutamos todos y hay que convertirlas en focalizadas a los sectores que más lo sufren, los agricultores. En castellano, el objetivo es que los agricultores tengan que pagar menos para que nosotros no tengamos que pagar más en la factura del súper. Empiezo por las medidas de corto plazo o de alivio, como tienen en esta diapositiva. El primer mensaje es que mantenemos, tal cual estaba en el Real Decreto Ley anterior, el alivio a los profesionales en el caso del sector primario y del sector del transporte. Además, en el caso de la agricultura, lo que añadimos es 165 millones de euros adicionales de ayuda para la compra de fertilizantes a los 500 que ya estaban disponibles, movilizados en el primer Real Decreto Ley. En términos agregados, visto cuánto nos cuesta cada uno de nosotros en nuestro surtidor, en nuestro recibo y puede costarnos en nuestro supermercado, en términos agregados, estas ayudas han estado en vigor desde el 20 de marzo. Votos a favor 175, votos en contra 33, abstenciones 141. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley. Bajaremos también el IVA al 10%, los impuestos que afectan al precio de la gasolina, al gasoil, hasta el mínimo que permite la Unión Europea, lo que se va a traducir
para que nos entiendan los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta comparecencia, se va a traducir en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos de euro por litro en función del carburante. Aquella votación debía traducirse en 30 céntimos más barato el combustible. Nunca llegó a ser tal la rebaja, pero en términos agregados esto nos ha costado 1.825 millones de euros. 1.825 millones de ayudas directas, a las que hay que añadir otros 2.700 de impuestos no cobrados, porque ha habido rebajas fiscales aquí. En total casi 4.000 millones, decía hoy Carlos Cuerpo. El paquete de apoyo fiscal del primer Real Decreto Ley eran unos 3.879 millones. El equivalente, podríamos decir, en este segundo Real Decreto Ley, estamos hablando de 1.825 millones. Además, y esto es importante, y por eso lo he señalado anteriormente, en términos estructurales, porque esto es para el año 2026, en términos estructurales, el hecho de que vayamos eliminando ese impuesto sobre la producción supone unos 2.700 millones adicionales entre 2027 y 2028. En términos agregados, esto significa que España es uno de los países que más ha gastado en su escudo anticrisis. Un 0,2% de ayudas directas, dice el Gobierno, un 0,5% del PIB si se suman esos ingresos cesantes. Pero este 0,5% es prácticamente el doble que la media de la Unión Europea, que ha gastado un 0,2%. Así que el escudo ha sido amplio, sí. ¿El escudo ha sido focalizado como pedían las autoridades internacionales? No, este ha sido un escudo general, de nuevo, con subsidios fundamentalmente a los carburantes de todos. Y esta es la gran crítica político-ideológica, la de que este es un esquema regresivo. Ha favorecido más a quien tiene más consumo de carburantes. En castellano, esto beneficia más al que consume el Porsche que al que conduce el Corsa. Esto ahora mismo es lo que tenemos, un escudo caro y un escudo que en algunos casos ha sido regresivo, pero que también ha sido efectivo. La cuestión a partir de aquí, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Es si esto es sostenible y si España crece lo suficiente como para hacer esta escalera menguante tan progresiva. Y el gobierno español dice sí, tenemos un crecimiento previsiblemente mayor que nos permite mantener esto degradándolo poco a poco. Eso es lo que prevé el nuevo cuadro de previsiones económicas que ha presentado hoy el Gobierno, un cuadro muy optimista, de hecho, con unas previsiones que son las más optimistas de todas las que se han presentado durante las últimas semanas y que prevén que la economía crezca este año un 2,6%. Esos son 4 décimas más que la última previsión del Gobierno y por encima de lo que vislumbra el Banco de España o organismos como Funcas o BBVA, además, por ejemplo, del Fondo Monetario. Y eso que el Ministerio de Economía calcula que la guerra en Oriente Medio va a reducir 2 décimas el crecimiento este año. De todas formas, el nuevo cuadro que ha adelantado la serie que aprobado hoy el Consejo de Ministros prevé un crecimiento sostenido por encima del 2% este año, el que viene, pero también en 2028 y 2029. La desescalada del conflicto en Irán y los buenos datos del inicio de 2026 son los que sustentan estas previsiones, que también incluyen un pronóstico de que la tasa de paro va a bajar del 10% este año en media. Conclusión. Ahora mismo hemos gastado dinero en este escudo, sí. Ha funcionado también. Y conclusión micro. Si usted tiene que repostar... Ha elegido gasolina sin plomo 95. Hágalo hoy mejor que pasado mañana. Lectura micro en castellano. Para usted y para mí, pare usted en la gasolinera ahora mismo. Pida usted un lleno, por favor. Es probablemente una buena idea. A partir de mañana, 2,5 euros más caro va a ser llenar el surtidor. A partir de octubre, entre 11 y 15 euros más caro va a ser llenar el depósito. Este es el punto de vista micro. Desde el punto de vista macro, Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía de IS Business School. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Podemos esperar que con combustibles más caros y con un escudo menguante la inflación vaya un poquito más? ¿Se nos encarezcan los precios? Yo veo que en septiembre me parece que el escenario más probable es con la inflación en torno al 4%, sino por encima del 4% en la economía española, que sigue manteniendo el diferencial, el preocupante diferencial positivo con la media de la eurozona, que supone una pérdida de competitividad continuada para las empresas españolas.
O sea que ese es el escenario. Y por la parte micro, 100% de acuerdo con lo que habéis dicho. Me ha parecido un análisis al que no tengo nada que añadir, ¿no? Es verdad que la medida es muy poco enfocada, es una medida cara. Es una medida populista que viene muy bien en el verano y que todo el mundo lo va a notar y se lo va a agradecer al gobierno, pero realmente desde un punto de vista macroeconómico ahí también echo de menos que realmente a estas alturas volvamos a repetir la deducción, continuemos con... es volver a lo mismo, ¿no? Pero aquí obviamente se plantea un dilema y es... si uno retira las ayudas ya y de golpe, el salto en inflación es mucho mayor y el golpe al consumidor es mucho mayor. De repente tendríamos que pasar a pagar 20 céntimos más por litro de carburante. ¿Esta retirada gradual es correcta? A ver, sí, obviamente depende. La respuesta depende de cuál sea el objetivo que tú persigues y cuánto estés dispuesto a pagar por ello. Ten en cuenta que me parece que es muy importante, que yo creo que debemos recordar una y otra vez que cada euro que se dedica a subvencionarme a mí la gasolina, que tengo un salario muchas veces superior a la media, no se usa para otra cosa. No se usa para ayudarle a un joven a comprarse o a alquilar su primera vivienda, que me parece que es claramente prioritario, ¿no? Y si nos tenemos que ir un día menos de vacaciones, pues ¿qué le vamos a hacer? No me parece que sea prioritario, ¿no? Me parece que el dinero del contribuyente es fundamental tener muy claras cuáles son las prioridades y que nada no es que nada es gratis, es que se lo estás quitando a un pensionista, a un joven que tiene que alquilar o que está buscando a cualquiera, a reparar un bache en una carretera, a mejorar las vías de los trenes, a cualquier otro gasto, ¿no? Que has decidido que la prioridad consiste en rebajar el precio de la gasolina y evitar un salto en la inflación, que al fin y al cabo, bueno, pues sí, es un salto estadístico porque no estás comparando a fiscalidad constante, ¿no? Y que antes o después... pues verdad, lo vas a gradualizar un poco. Y es verdad que los próximos 3 meses, como te he dicho, las 3 intermensuales de julio, agosto y septiembre del año pasado fueron excepcionalmente bajas. ¿Acierta el Banco Central Europeo aquí? El BCE ha hecho el análisis contrario, es decir, los riesgos permanecen, la inflación va a seguir alta, luego endurezco tipos de interés. Con 2 lógicas distintas, el consumidor al final va a acabar pagando más hipotecas y más carburantes, pero con 2 lógicas distintas. ¿Acierta el BCE? Lo prudente es hacer lo que ha hecho el Banco Central Europeo. De hecho, esta tarde, hablando con colegas analistas, me ha sido una apuesta un poco tonta, pero yo he dicho que hay 2 subidas más este año de 25 puntos básicos. Probablemente exagerado porque alguien ha dicho que ninguna más y yo he dicho, pues a mí me parece que yo voy a apostar por 2 más. Pero una, estoy convencido que realmente eso va a ocurrir y tienes toda la razón. Y eso... va a subir el Euribor, va a subir las hipotecas a tipo variable. Es verdad que hay muchas, que las hipotecas nuevas que se han hecho en España en los últimos años, casi todas son a tipo fijo, con lo cual el riesgo no lo tienen los hipotecados, lo tiene la banca. Pues sí, van a subir y la gasolina, cuando se vayan retirando las ayudas, va a volver a subir y dado que la inflación fue tan baja en julio, agosto y septiembre, vamos a llegar al mes de octubre y vamos a ver una inflación que en fin, recuérdamelo, y ojalá me equivoque, ¿no? Hay veces que uno prefiere equivocarse y ya está, pero que a mí no me extrañaría nada que estuviera por encima del 4% y considerablemente por encima de la media de la eurozona. Pues Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía en IS Business School, gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, otro. En los mercados, hoy, Pablo Anzola, ¿qué han hecho las bolsas? Pues siguen con los ánimos enfriados, Javier. Aquí la bolsa española cierra con una leve caída del 0,2% y se aleja de los máximos que llegó a alcanzar la semana pasada. El IBEX ha cerrado en los 19.384 puntos, con Indra y Puig liderando los avances. Ambas compañías han subido algo más de un 2%. Así cerramos hoy, día del fin de las ayudas a carburantes y electricidad. Hora 25 de los negocios. Terminamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.